Capítulo 5. Algunos hechiceros vampiros, conocedores de las artes adivinatorias, empezaron a observar con mayor frecuencia que ciertos hombres sabios, de cualquier casta, tenían sueños en el que se les revelaban imágenes de un ser oscuro con gran influencia sobre la humanidad. Es la señal de la profecía que anuncia su llegada, dijo uno de los hechiceros que se dedicaba a la oniromancia. Hace 2 milenios atrás, los jefes de los clanes de los vampiros de todo el mundo se reunieron, debido a que desde entonces ya se presentaban dichos sueños proféticos, aunque de forma más dispersa. Desde entonces, llegaron al consenso que todas las representaciones de sus dioses vampiros pertenecían al mismo dios, en una especie de arquetipo o modelo primigenio de un ser de la oscuridad que se alimenta de las energías vitales de otros, es decir, un dios vampiro original del que se derivaron copias de dioses vampiros alrededor del mundo, con sus peculiaridades. En su enfermedad de poder, la casta de los vampiros realizaba cultos de adoración al que consideraban eran su dios, porque los hubo seleccionado como una especie de comunidad elegida. Por lo tanto, cuanto hicieran, correcto o incorrecto, estaría justificado en el nombre de ese dios, que los utilizaba para sus propios fines. Suponían que esos sueños eran señales de que seguían siendo una casta dominante. Sin embargo, aquel Dios todavía no se comunicaba con ellos, no les contestaba sus plegarias ni respondía con favores a sus sacrificios, como ellos lo deseaban. A través de los sueños, habían interpretado que el ente o Dios se manifestaría en el espectro de luz visible para iniciar un reinado con los elegidos al mando de la nueva organización mundial, sin trabajar más desde las sombras. Este era el más grande anhelo de la casta de los vampiros: gobernar desde la luz, sin ser ocultadas sus verdaderas intenciones siniestras. Claro está que la revelación al mundo de que ellos eran los auténticos gobernantes implicaba que tendrían guerra todo el tiempo, pues ¿qué espíritu sano, rebelde, cede el poder de su voluntad a cambio de seguridad y además se permite ser alimento para otros? La casta de los vampiros se manejaba en pro de la economía y del miedo a la carencia y a la inseguridad. Creyeron que debido a su alta inteligencia tendrían el derecho supremo de imponer un sistema de creencias con la bandera de ser único y verdadero. Así que manipularon a las masas de humanos. Sería mejor adormecer a la humanidad que aniquilarla, pues podría ser el fin de ellos mismos, ya que sin esclavos ni alimentos, también estarían condenados a la destrucción. Dudaban instintivamente que su caprichoso dios vampiro recurriría a ellos para su salvación, tras los largos milenios de adoración y sacrificios. Permitían que las teorías de conspiraciones sobre el sometimiento involuntario de la humanidad creciera en número de adeptos, servían como distracción y evitaban así también la autoobservación, si se daba por error en medio de la civilización moderna.
No importaba si se relacionaba con que el agua dulce estuviera envenenada con algún químico que modificara la capacidad del cerebro, o que la televisión programaba al hombre para ser un consumidor productivo, esclavo, frustrado y viviendo siempre en el anhelo del futuro y apegado al pasado. La realidad de la manipulación masiva fue que esta era más sutil. La programación social fue el acondicionamiento implantado de una realidad prefabricada. Consistió en generar una humanidad con mapas mentales predeterminados o ideas preconcebidas, que se reafirmaran con una sociedad moldeada por ellos, una especie de algoritmo matemático, que en la simulada creencia de que la humanidad podía elegir y que escogieran lo que escogieran, caerían en alguna de las formas de vida que se ajustaran para sus fines más perversos, conducir a muchos para el bienestar de los elegidos, ellos, la élite de los vampiros. Cuanto produjeran las sociedades modernas, tenían el propósito del sabotaje de crecimiento interior de cada individuo sobre la tierra. De esta manera se obtenían las piezas de una mega maquinaria psicológica de adiestramiento social. Engranajes de palabras gatillo que al pronunciarse condicionaban las conductas preestablecidas por ellos para sus fines maquiavélicos, que desde las sombras los maestros constructores de la casta de los vampiros ensamblaban con arte, ciencia y majestuosidad. Debía empezar todo incluso antes de la infancia. Ni un solo objeto, idea, servicio o incluso el arte podría escaparse a ser espontáneo cuando llegaba a suceder, es decir, que no estuviera cubierto por el plan de trabajo para dicho artefacto, una fuerza de sometimiento que salía de la maquinaria psicológica de adiestramiento social lo corrompía, cambiando las intenciones primarias de bondad o rebeldía pura del inventor por las de unas intenciones más siniestras. Cuando no lograban su creación o a su creador que se salía de las especificaciones de calidad de la maquinaria psicológica de adiestramiento social, el descrédito moral más brutal invadía su vida hasta volverlo un marginado o un objeto inservible que fuera altamente redituable. La maquinaria de adiestramiento social utilizó dos componentes esenciales para la programación: miedos y deseos. La casta de los intelectuales hacía estudios observacionales sobre los comportamientos en la sociedad de las castas inferiores. Los vampiros libélulas utilizaron dichos estudios para generar la maquinaria psicológica de adiestramiento social, pues comprendieron que detrás de cada miedo existe un dolor que la gente está dispuesta a no afrontar para evitar un sufrimiento. Entonces se generarían deseos para después saciar y acallar sus miedos que los perturbaran. Los hombres sabios de las culturas ancestrales ya sabían del problema del miedo y sus repercusiones cuando no se confrontaban. Para liberarlo, trascenderlo y fortalecerse, tendrían que reconocerlo y vencerlo. No por nada, sus caminos iniciáticos tenían que ver con retar a sus miedos, luchar con ellos mismos en un combate del yo miedoso con el yo guerrero, que anhelara seguir una vía hacia el interior, despertando al espíritu que habitara en ellos. Siempre que se presentara el miedo, se tendría que confrontar rápidamente para que no se instalase en el subconsciente. Los hombres sabios entendían que el miedo genera necesidades artificiales que solicitan ser cubiertas, llamadas deseos,
Estos deseos se tenían que diferenciar si provenían del miedo o del ser auténtico de cada uno. Cuando el yo miedoso saciaba su deseo, por un rato se sentían bien, fuerte, saludables, y sin embargo, al menor tropiezo en la vida, volverían a tener el dolor que originó su miedo primario. Sentir dolor era de lo que se pretendía huir, por lo que se volvía a sentir miedo y mayor inseguridad. Crecía el deseo de tener, de poseer o realizar aquello que distrajera al dolor o lo ahogara o lo matara de inanición. Por otro lado, los anhelos auténticos del yo guerrero, al ser cubiertos, los hacían sentirse exploradores de sí mismos, hallando en la relación del ser una comprensión para trascender el miedo y el dolor. Y esto era parte de lo que se descubría de sí mismo con la inanición hacia el mundo interior. Los maestros constructores de la maquinaria psicológica de adiestramiento social tuvieron que eliminar los caminos iniciáticos en las culturas modernas de las castas inferiores. Cualquier método que llevara al redescubrimiento del ser lo degradaron hasta convertirlo en leyendas, mitos, supersticiones e incluso locura y barbarismo. Evitaron u omitieron que la gente conociera la forma de liberarse de sus miedos. Este fue el mayor triunfo de la casta de los vampiros. También fue la mayor pérdida de la humanidad moderna. Una vez instalados los programas de miedos, sin una especie de antivirus llamado camino iniciático del espíritu o autoconocimiento, los miedos se presentaron durante el periodo de desarrollo biológico, intelectual y emocional. Se volvieron complejos, por lo que implantaba otra programación conocida como deseos. Tal si fueran aplicaciones de dispositivos electrónicos, se buscaba saciar dichos deseos, ya sea que se cumplieran los deseos o no. Al final, la gente quedaba frustrada, pues no alimentaban al espíritu que cada quien posee. Aunque en apariencia, el miedo de origen se había ido porque el deseo de necesidad había sido saciado o se tenía la sensación de deseo frustrado que reiniciaba el programa de miedo. Así que se encontraban en un círculo vicioso. Miedo, deseo, miedo. A menos que la gente se decidiera a confrontar sus miedos, seguiría buscando deseos como una forma externa de ahogar al miedo y distraerse de él. Fue relativamente fácil la instalación de los programas de la maquinaria psicológica de adiestramiento social. De por sí los hombres ya vivían temerosos por miedo a equivocarse al elegir y a afrontar las consecuencias de sus decisiones, por lo que prefirieron ceder a otros su don de libre albedrío. Por supuesto, bien para todos. Sin embargo, el bien para todos no era para todos. Esos llamados todos hacía tiempo que se volvieron sordos a su propio corazón. Ridículamente, todos eran tan diferentes, con diversas necesidades, sueños, miedos y deseos, que inconscientemente también fueron los indeseables. ¿Cómo iban a saber todos qué eran el resto? Pues para los vampiros, el resto que no pertenecía a su casta eran todos los demás. Sin ser conscientes, cualquier humano entraba en la clasificación despectiva de los otros, donde la importancia personal daba lo mismo si se era útil o desechable, pues todos eran reemplazables para el sistema. Las absurdas clasificaciones que hicieron de todos sobre todos
dieron pie a los que se creyeron más inteligentes que otros, más astutos que otros, más diestros que otros, más torpes que otros, más esclavos que otros, más dominadores que otros, más enfermos que otros. Y así sumaban y restaban, dando tantas clasificaciones que al final uno de los maestros constructores vampiros se dio cuenta que la clasificación mínima era el individuo. ¿Será posible que la última clasificación sea la individualidad? En una combinación tan gloriosa y única, se dijo para sí el ingeniero supremo de los maestros constructores, asombrado de la inutilidad de sus clasificaciones. Pero lo omitió y el descubrimiento lo reservó para sí. No se podía vivir sin clasificación en la estructura social, pasada, presente y porvenir. Diferentes programas de miedos fueron instalados de acuerdo a la clasificación universal de miedos. El primer programa de miedo era que algunos temían ser personas malas, perversas, se ponían a rezar y a hacer actos buenos, no por hacer lo correcto, sino por evitar que la perversidad saliera a su exterior o la de los demás. Se suprimían en el momento de amar. Temían que sus actos o la realización de su ser los alejaran de la recompensa religiosa, llámese cielo o premios futuros o castigos próximos. Otros del mismo grupo se azoraban al cansancio por no ser imperfectos, rigurosos con ellos mismos. La entrada al estado de la felicidad tenía que ser inmaculada, por lo que ésta no llegaría. Perfección exigente era el precio y el castigo. Otro programa de miedo se vivía como ser indignos de amor. Muchos se sentían culpables de cualquier tontería que la mente pensara de manera pasajera. Su orgullo y soberbia trabajaban para ellos. Sentían insatisfacción con la existencia, tal y como ésta se presentaba. Nunca se perdonaban. Su presente continuo estaba aferrado al pasado. La gente con este programa era torpemente abnegada y sacrificada. Se crearon en torno a este programa sectas enfermizas de personas que adoraban al que se sintiera culpable, al abnegado y al sacrificado. La multitud admiraba a quienes tenían este tipo de programas, creyendo correcto que así debía ser el mundo y la salvación de los verdaderamente arrepentidos. Aquellas madres o padres para los que no bastaban cuantos actos de sacrificio hicieran para sentirse mejor con ellos mismos, crearon a niños con sentimientos encontrados que buscaban liberarse de la carga impuesta de deberes a sus padres o de ser quien realmente se es. Así que hubo niños que crecían reprimidos, que detestaban ser buenos, indecisos por apostar por ellos mismos. Especialmente, este programa de miedo fue el mayormente implementado. ¿Qué mejor que sentirse culpable, sacrificado y no merecedor de nada a la muchedumbre, que evitaría reclamar cualquier injusticia? Otro programa de miedo fue hacer sentir a las personas que eran valiosas por lo que hacían o poseían. Padres inconformes con las calificaciones de sus hijos, madres que deseaban más horas para la perfección de su hogar, hombres minusválidos de valor intrínseco que requerían títulos, casas, carros, poder como posesiones, quitándole el valor funcional a los objetos. Se sentían despreciables porque hicieran lo que hicieran por ser, tener o estar, es decir,
tendrían disminuida la capacidad de conectarse con su ser interior. Tenían enorme necesidad de aceptación, dado que se identificaban solo con su exterior, las críticas no las toleraban, se sentían devaluados, con lástima de sí mismos. El programa del miedo al abandono se podía implementar desde la niñez, cuando la madre se tenía que ir a trabajar. La sociedad apoyaba la desvinculación de un ser pequeño que acababa de nacer con su madre, pues tenía que aportar un bien a la sociedad. Egoístamente, solo se le permitían algunas semanas de descanso con sus bebés, y cuando ellas podrían tener más tiempo, no sabían la manera de fomentar un vínculo mayor con ellos. Por otro lado, los padres que abandonaban a sus hijos eran hombres inseguros, incapaces de responder a las consecuencias de sus actos. Pero ¿qué seguridad podía ofrecer a alguien que no la tiene? Cuando los niños crecían, se activaba el miedo de abandono, pues no trabajaron sanamente el desapego a sus seres amados o a las figuras de autoridad para poder crecer individualmente. Preferían ser lastimados que sentirse inseguros y desamparados porque les brindaban migajas de amor, de bienestar. También existía el programa de miedo a quedarse asfixiado en el dolor. No quería recibir ayuda de nadie. No se permitía sentirse vulnerable para no depender de ellos, pues podrían dañarlo o deberles algo. Era más fácil sentirse autosuficiente, jodido, que tener humildad para pedir ayuda. Su felicidad la buscaba en una lucha personal de su yo miedoso con su soberbia. Otros tenían el programa de miedo a ser disueltos, que los conflictos interiores los desintegrara, que fragmentara su ser en pedacitos de sí mismo, que les hiciera no sentirse íntegros, como si desapareciera poco a poco y quedara suspendido en un vacío interno, y que se desvincularan de los otros por no sentirse completo, siendo sus necesidades propias un estorbo para la vinculación con los demás. Con los programas instalados de todos los miedos, las generaciones de hombres adiestrados, con premios y castigos, por supuesto, empezaron a perseguir a todos aquellos que salieran del parámetro de lo normal o que se salieran de la ley establecida, por muy estúpida o castrante que ésta fuera. Es como si la libertad estuviera peleada con la justicia. Se luchaba entre la libre elección contra las responsabilidades que se imponían. Entrometidos en los múltiples sectores de la sociedad como la educación, las instituciones, la industria, la agricultura, la ciencia y la religiosidad, la casta de los vampiros, desde el tan poderoso anonimato, con sus multifacéticas manos, jalaban los hilos conductores, cual titiriteros inescrupulosos, colocando banderas falsas de paz y de guerra, bandos contrarios, noticias con opositores aguerridos en los dos lados de la moneda. Apropiándose de manera sutil de las instituciones de sometimiento, los vampiros instalaron la maquinaria psicológica de adiestramiento social en escuelas públicas, los juzgados y jurisprudencias, los ejércitos, los ministerios de salud, asociaciones religiosas, las empresas y entre los profesionales, la agricultura y la industria alimentaria, la opinión pública llamada prensa, en las creencias de qué es la familia, el individuo, la felicidad, Dios, la riqueza, la ciencia y la tecnología. En pocas palabras, difícilmente podría haber algo o alguien que escapara de la maquinaria psicológica de adiestramiento social.
salvo algunas agrupaciones o individuos, como punto de partida que reconocieron su dolor personal, y aquellos con un grado superior de conciencia, como los hombres sabios, encontrándose o trabajando una vida más enriquecida, más espiritual, difícilmente fueron atrapados en la totalidad del control mental de la maquinaria psicológica de adiestramiento social. Obviamente, al implantar los programas desde antes del nacimiento, fue relativamente fácil controlar a la población mundial. No era necesario tener que pagar a policías, guardianes o custodios del orden en todos lados, pues todos se volvieron vigilantes del otro, de su hermano, de su padre, de su madre, hijas e hijos, amigos y enemigos, del adversario, del rebelde, del sujeto antisistema, del artista y del mediocre, volviendo todo una vigilancia absoluta y absurda de la vida ajena. Relativamente muy pocos sujetos se ocupaban de su existencia. En las reuniones familiares, políticas, religiosas, de trabajo, se hablaba de lo que hacía o dejaba de hacer el otro. Se criticaban su bien hacer, su terrible trabajo o las actitudes que asumían como la sumisa amabilidad o la prepotente personalidad con la que se actuaban. Los otros, ¿cómo podrían hablar de sí mismos si no habían hecho algo por ellos, para ellos mismos? ¿De qué podrían conversar si habían desviado la ruta destino de su espíritu? No habían cultivado su alma, su ser. Por el contrario, alimentaban sus programas con más miedos y deseos insatisfechos, llenos de frustraciones, llegaban a ser también su engranaje más de la maquinaria psicológica de adiestramiento social. Perdían su tiempo al pensar, emanar sus emociones sobre lo que el otro hacía, decía u omitía hacer en entretenidas riñas, insolentes algunas, despectivas otras, hirientes o dañinas a sí mismos o a los demás. Emanaban de ellos energías de baja frecuencia, ya que andaban deprimidos, frustrados y neuróticos. Por lo tanto, los hombres por la tierra andaban desvitalizados.